Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lick. Buenos días, Buenos días, Liz. buenos días, Buenos días, Lip. buenos días. Hoy vamos a iniciar con el tema de ciclos de repetición y también vamos a incluir lo que es el ámbito de variables. El código del ejercicio ya está publicado en el campus, pero antes de pasar a Java, lo voy a explicar a nivel general utilizando diagramas de flujo y pseudocódigo. Entonces el primer tema sería ciclos de repetición. Específicamente hoy vamos a ver lo que en metodología se conoce como mientras, que ya en un lenguaje es el ciclo while. Recordemos cómo funciona un ciclo while. Tengo mientras, esa sería la estructura. De ahí aquí colocaríamos las instrucciones que se podrían repetir, pero todo depende de la condición que esté acá. El ciclo mientras, como su nombre lo dice, es mientras la condición sea verdadera, entonces las acciones que están dentro del ciclo se ejecutan, que son las que están sujetas de que se repitan. Pero si la condición se evalúa como falsa, lo que va a pasar es que no se va a poder entrar al ciclo, sino que se va a ir a la siguiente instrucción después del fin mientras. O sea que si esta parte, si esta condición se evalúa falsa, directamente se va a realizar las acciones que están acá. Solo cuando la condición sea verdadera, las acciones que están dentro del ciclo se ejecutan. ¿Qué necesitamos para diseñar un ciclo de repetición? En este caso, el while. Necesitamos en primer lugar hacer un análisis para determinar cuáles son las acciones que se van a colocar dentro del ciclo, o sea, las que se van a repetir. Tenemos que definir qué instrucciones son las que se necesitan, que se repitan n cantidad de veces y cuáles son las instrucciones o acciones que van fuera del ciclo, ya sea antes de comenzar el ciclo, en este punto de acá, o después de finalizar el ciclo. Entonces hay que hacer un análisis para eso. También necesitamos determinar si y cómo se va a controlar el ciclo. Se puede controlar de dos vías. Una es donde el usuario es el que determina cuándo se finaliza, cuándo se dejan de procesar las mismas transacciones, y la otra es cuando el programador es el que decide cuántas veces el ciclo se va a repetir. De parte del usuario, ¿verdad? Pueden haber dos situaciones. Puede ser que el usuario ya conozca de antemano cuántas veces se va a repetir una transacción. Por ejemplo,
Si es una tienda que vende determinado artículo, ¿verdad? Va a procesar facturas. ¿Bien? Puede ser que el usuario ya conozca de antemano cuántas facturas hay que procesar, digamos porque no las está procesando en tiempo real, sino que las reúne, por decir algo, al final del día de todo lo que se vendió, todas las facturas que hizo de forma manual y después las va a ingresar en algún programa. Entonces él ya sabe cuántas facturas tiene. Por ejemplo, facturó 12 transacciones, 12 ventas. Entonces va a necesitar que el ciclo se repita ¿cuánto? 12 veces. Y él le va a proporcionar ese dato al programa. Necesito que procesar 12 facturas. Entonces la acción de registrar la factura se va a repetir 12 veces. El usuario está dando la información. Por el contrario, pero siempre hablando del usuario, puede que el usuario no sepa cuántas transacciones se van a realizar. Y es cuando el usuario, siguiendo el mismo ejemplo de la facturación, esté él, ¿verdad? En tiempo real, procesando las facturas a medida que los clientes llegan a la tienda. Entonces, obviamente, él no conoce. ¿Cuántos clientes van a llegar el día de hoy? No, no lo sé. Todo lo que sé es que cada vez que llegue un cliente hay que procesar la factura. ¿Bien? Entonces, él no me puede decir, hoy voy a procesar 5 facturas. No, lo desconoce. Entonces, simplemente él va a seguir procesando, o sea, haciendo esa acción de repetir el procesamiento de la factura y ya cuando le toque cerrar la tienda, por decir algo, va a decir, cierro la facturación del día de hoy. Entonces, por parte del usuario, él puede conocer cuántas veces se repite el ciclo, pero puede que no lo conozca. ¿Bien? Ahora, cuando lo controla el programador es porque él ya sabe cuántas veces se repite el ciclo. Cuando lo controla el programador, el usuario no determina el final del ciclo, sino que es el programador. Entonces ahí, en la misma condición del ciclo mientras, el programador va a determinar el número de veces que el ciclo se va a repetir. No importa cuál de los dos casos sea, si es el programador o el usuario, ¿verdad? Hay que diseñar saber diseñar esta condición de acá es fundamental, porque de ello depende que el ciclo trabaje de manera adecuada. ¿Qué necesitamos para diseñar esa condición? Necesitamos una variable, tener definida una variable la cual vamos a utilizar para diseñar la condición. A esa variable se le conoce como variable de control, porque es la que controla el número de iteraciones del ciclo. A esa variable se le debe de dar un valor inicial. Y por otro lado, necesitamos obviamente saber cómo vamos a controlar el límite del ciclo, o sea, hasta dónde llegan las repeticiones. O sea, ahí influye si sabemos de antemano cuántas veces se repite o no lo sabemos. Pero siempre, ¿verdad? Tiene que determinarse el límite. ¿Por qué tenemos que saber el límite? Porque la expresión lógica, cuando se evalúe falsa, es porque ya llegó al límite. Vaya, si yo estoy procesando 3 transacciones, ¿cuándo se va a hacer falsa la condición? Cuando se quiera repetir una cuarta vez. Entonces, si pasa de 3, ya es falsa la condición y por lo tanto no entra al ciclo. Entonces, yo conozco el límite. Y por otro lado,
Bien. Y la número 4. La variable de control, aparte de que yo la definí, esta es una variable entera o es una variable de tipo carácter, etcétera, hay que darle un valor inicial antes de entrar al ciclo mientras, porque con ese valor inicial es que se va a hacer la comparación o se va a evaluar esta condición por primera vez. Ahí es si vas a ver si entra al ciclo la primera vez o por el contrario no va a entrar. Entonces, si la variable de control no tiene valor, ¿cómo va a ser la comparación la primera vez que entra al ciclo? No lo va a poder hacer. Y la otra condición para que funcione bien la variable de control es que dentro del ciclo tenemos que modificar su valor. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a tener una condición de ciclo infinito. Por ejemplo, si yo dijera contador como entero. Ahí estoy declarando la variable de control. Ahora le doy un valor inicial. Contador es igual a 1. El valor inicial. Entonces yo aquí armo la expresión lógica. Mientras contador sea menor o igual a 3. Mientras eso se cumpla, las acciones dentro del ciclo se van a ejecutar. ¿Ok? Ahora, modificar el valor de la variable de control es esto. Contador es igual a contador más 1. Estoy modificando el valor. O sea, ¿se registró la primera vez, la primera transacción? Ok, entonces ahora aumento el contador. 1 más 1, 2. ¿Por qué? Porque voy a registrar la segunda transacción. Ok, te registro la segunda transacción, aumento el contador. ¿Por qué? Porque ahora voy a registrar la tercera transacción. Registro la tercera. Se incrementa contador que ahora vale 4. Pero 4 se pasa de límite. Por lo tanto, es falsa y se va a ir a este punto de acá. El incremento de la variable de control o su cambio de valor es el que me va a permitir que en un momento determinado la expresión se evalúe falsa y por lo tanto se pueda salir del ciclo. Pero si yo no incluyo modificar el valor de la variable de control, por ejemplo ahí, contador siempre va a valer 1. Y como nunca cambie su valor, esta condición siempre se evalúa verdadera. Siempre entra al ciclo. ¿Cuándo va a salir? Nunca, porque siempre es 1 y siempre es verdadera esta condición. Nunca va a salir. Esa es una situación de ciclo infinito, lo que representa un error de lógica. Entonces ahí está, modificar el valor de la variable de control. Y esos serían los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder diseñar un buen ciclo de repetición. Vamos a verlo. A nivel de pseudocódigo y de diagrama de flujo en PSeInt. Este es el pseudocódigo del programa que está publicado en el campus. Siempre estamos trabajando con el programa de los turnos de doctor, pero solo estamos incluyendo ciclo de repetición. Ok. Entonces, estoy manteniendo los requisitos que les di cuando los que escribí en la pizarra. Tengo mi variable de control, que es el contador. Aquí le estoy dando el valor inicial. ¿Dónde la declaré? Aquí está declarada. Una variable de tipo entero, le doy un valor inicial y después con esa variable de control diseño mi expresión lógica. Entonces ahí yo quiero que las transacciones únicamente se registren 3. Ya sabemos cuál es el proceso. Cuántos turnos realizó el doctor, qué tipo de turno, evalúo el tipo de turno para ver cuánto se le va a pagar. Es el mismo proceso que teníamos antes. Acá
antes de finalizar el ciclo, yo estoy modificando el valor de la variable de control. Voy contando las transacciones. ¿Ok? Entonces ahí voy a ir con la primera transacción, después con la segunda, después con la tercera, pero cuando contador sea 4, como se pasa del límite, ya no va a entrar a este bloque, sino que entra en este punto. Hace las acciones que están después del fin, mientras. Si lo vemos de forma gráfica, mire, este es el ciclo que comienza acá. Aquí está mi expresión lógica y finaliza en este punto. Vean que estoy utilizando el símbolo de decisión. ¿Por qué? Porque estoy evaluando una expresión lógica que puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera, estas son las acciones que se repiten. Estas de acá. Si es falsa, va a pasar que la línea de flujo se va ¿a dónde? Miren, acá. El ciclo finaliza aquí. Este es el retorno del ciclo. De si es falsa, se va a las acciones que están después del ciclo. ¿Sí? Solo se mira lo que había escrito al inicio de la clase, no se ve nada más. Ah, ¿en serio? Déjeme ver. ¿Lo miran ahí? No. No, solo lo que iba a empezar. Déjenme ver. Ok. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Lick. Bueno, entonces les decía, con respecto al pseudocódigo. Aquí están los requisitos. Miren. Tengo definida mi variable de control. Le di un valor inicial. Y después con la variable de control diseño la expresión lógica. Quiero que el ciclo se repita 3 veces. Entonces, si la variable de control empieza en 1, 1, 2, 3, va a llegar hasta 3. Te digo, mientras el contador sea menor o igual a 3. Ahora, esta variable de control contador le estoy modificando su valor dentro del ciclo. Acá. Y estoy contando transacción 1, transacción 2, transacción 3. ¿Bien? Cuando el contador sea 4, cuando aquí ya sea 4, entonces fin mientras va a regresar, porque cuando yo llego a fin mientras, siempre hago el retorno. Acá. Es en este punto donde se decide si se entra al ciclo o no. Si contador tiene valor 4, ya se pasó del límite, que es 3. Entonces no va a poder entrar a realizar esto de aquí. ¿A dónde va a ir? A la siguiente línea que está después del fin mientras, que es esta de acá. Es cuando llega al final del ciclo. Y lo estábamos viendo también a nivel de diagrama de flujo. Entonces les decía, aquí es donde inicia el ciclo de repetición. Yo tengo el símbolo de decisión porque estoy evaluando una expresión lógica que puede ser verdadera o falsa. Aquí está mi ciclo mientras, el inicio. Mientras contador sea menor o igual a 3. Si es verdadero, esto es lo que va a pasar. Las acciones dentro del ciclo. Aquí está la modificación, contador es igual a contador más 1, cambio el valor de la variable de control, de ahí retorno. Aquí está el retorno. ¿Retorna a dónde? A este punto. Porque aquí es donde se decide si entra al ciclo, si es verdadero, o por el contrario, si es falso, va a optar por este camino de acá. Si es falsa, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a este punto. Miren, ya fuera de ciclo. El ciclo quedó aquí. Y si es falsa, seguimos con las acciones que están fuera de ciclo. Entonces
Esa es la forma en cómo utilizamos el ciclo mientras. No sé si hay alguna duda con respecto al funcionamiento de este ciclo. Creo que no. No, ¿verdad? Solo estábamos recordando lo que se había visto en metodología. Entonces, este es uno de los aspectos que está en el programa que vamos a ver. El otro aspecto que está ahí es el ámbito de variables, que las vamos a ver desde el punto de vista de variables globales y variables locales. Bien, y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decir que yo tengo mi código principal. Vamos a poner aquí. Y voy a poner dos funciones. No estoy siguiendo ninguna sintaxis de ningún programa. ¿Okay? Y vamos a poner otra función. Ahí está. Bueno, vamos a definir unas variables. Digamos que acá voy a definir en el código principal definí una variable que se llama resultado. Después en la función suma voy a definir otra variable que se llama número 1. Y en la función resta voy a definir otra variable, número 2. Todas son enteros. Bien, entonces tengo 3 variables en todo mi código. Lo que pasa es que las declaré en distintos puntos del programa. Bien. Hablemos de la variable número 1 que está definida en la función suma. Si yo digo que esta es, estoy hablando del ámbito, una definición de variable local. ¿Alguien sabe qué significa variable local? Ok, una variable local es aquella que está declarada dentro de un subprograma, función o procedimiento. Y es local porque solamente puede ser utilizada en el código donde fue declarada, o sea, en el segmento de código donde fue declarada. Si número 1 fue declarada dentro de la función suma, solo existe en este bloque, ahí. No existe en otro lugar del código. Eso es local. Bien, el ámbito se refiere a la duración o la vida que tiene una variable en la memoria del sistema. Cuando yo creo la variable dentro de la función suma, obviamente se va a crear o se va a reservar un espacio en la memoria para el número 1. Pero ese espacio en memoria solo va a ser de la función suma en este bloque. Cuando yo llegue acá al fin de la función suma, ese espacio en memoria ya no le va a pertenecer al número 1. O sea, el número 1 deja de existir, ¿verdad? Eso es variable local. Aquí también tengo otra definición de variable local. Solo que esta variable local le pertenece a qué función? A resta. Solo existe para la función resta. ¿Qué va a pasar con número 2 si la función suma no quiere acceder a ella? No existe. Para función suma no existe. No existe para el programa principal. Solo existe para la función resta. Ahora,
Hablemos de esta. Resultado, que está dentro del código principal. Una variable global es aquella que puede ser utilizada en cualquier punto del programa. Las variables globales no se definen dentro de las funciones o procedimientos, sino que se definen dentro del código principal del programa. Aquí yo tengo resultado de tipo entero, definida o declarada dentro del programa principal. Es global. ¿Qué significa esto? Que la puede utilizar el programa principal, pero también la puede utilizar la función suma y también la puede utilizar la función resta. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todo el código tiene acceso a esta variable. Esa es la diferencia entre local y global. ¿Me permiten un minuto? Analicen eso y ya regreso. ¿Se entendió bien el concepto de lo que es global o local? Sí. Bien, ok, hagamos algo. Digamos que yo acá, en este punto, digo, resultado es igual, número 1 más número 2. ¿Estará bien esa línea de código que acabo de escribir con respecto a lo que es el ámbito de variables? ¿O tendré algún problema? No está definido, número 2. Me va a decir, exacto, ahí tengo un problema. Miremos, tengo 3 variables. Analicemos la primera, resultado. ¿La función suma tiene acceso a la variable resultado? Sí tiene, ¿por qué? ¿Dónde está definida el resultado? Lo tenemos en el código principal como una variable local, perdón, global. Entonces, como es global, la función suma puede acceder a ella. No tengo problemas con esta variable. Número 1, tampoco tengo problemas con esta variable porque está dentro de la función suma. Si es cierto, es una variable local, pero le pertenece a la función suma. Ella la puede utilizar sin ningún problema. Y la última, número 2. ¿Dónde está declarada número 2? Está declarada en la función resta. Es una variable local, local a la función resta. Solo esa función y nadie más puede hacer uso de ella. Entonces yo tengo un problema con esta variable. Es donde me dice el compañero que va a decir que la variable no está definida. Y es cierto, la mayoría de los lenguajes me va a dar ese tipo de error, ¿verdad? La variable no está definida. Y muchas veces pensamos, ¿cómo que no está definida si está definida acá? Sí está definida. O sea, pero no está definida para esta función. Para la función suma, la variable número 2 no existe. Nunca se da cuenta de ella. Por eso da ese mensaje. No está definida. Ahora, obviamente, si yo tengo una función de suma y una función de resta es porque voy a hacer esas operaciones aritméticas.
Aquí es menos. Ahí está. Te necesito hacer estas operaciones aritméticas. Pero aquí, ¿cuál es la variable que me va a dar el problema? El número 1. Número 1. Bueno, y entonces, ¿cómo le hago yo para hacer esas operaciones aritméticas sin tener problemas? ¿Alguna idea? ¿Cómo corrijo esto? Estoy viendo que número 1 y número 2 las estoy utilizando en varios lugares del código. ¿Qué significa? Que su uso no es exclusivo de una función o procedimiento, sino que es para todo el código. Entonces, si es así, si yo las voy a utilizar en esta función, las voy a utilizar aquí también. La definición como local está incorrecta. Se definirían aparte entonces. Cambio, ver, del ámbito. Voy a cambiar el ámbito de la variable, de las dos variables. Entonces voy a tener aquí número 1, número 2. Así lo corrijo. Yo digo que sí. Sí, ya no me va a dar ningún problema lo que esté en las funciones. Ahora tengo una variable número 1 y una variable número 2, que son variables globales. ¿Ya corregí mi problema? ¿O lo sigo teniendo? Creo que se tendría que borrar el número 1 como entero. ¿Por qué le tendría que borrar? Usted me dice que borre este. Sí, esa línea, creo. ¿Por qué lo tendría que borrar? Porque ahí le está dando como definición de variable local y ya la definió arriba. Sí. Miren lo que pasa, tal como tengo el código ahorita. Yo tengo dos variables número 1 y dos variables número 2. Ok. No se trata de que solo tengo una variable. O sea, tengo dos espacios en memoria y ambos se llaman número 1. Y tengo otros dos espacios en memoria y ambos se llaman número 2. Permite esa definición porque esta es global y esta es local. Por eso no hay como, ¿cómo le diría? Como interferencia. Pero, ¿cuál es la variable que va a tomar la función suma? ¿Va a tomar esta global o va a tomar esta local? ¿Cuál tomaría? La local. La local. La local, exactamente. Te sigo con el mismo problema. No lo he corregido. ¿Ok? Te tengo que quitar la definición. Ahí. Y acá. Ahora sí, solo tengo una variable número 1 y una variable número 2 como globales. Y al ser globales, la función suma y la función resta tienen acceso a esas dos variables. Ahí el código no tiene ningún problema. ¿Ok? Vamos a completarlo. ¿Estamos claros con eso? Sí, Bien, voy a hacer esto.
Bueno, ¿qué fue lo que hice ahí? ¿Qué es lo que me hace falta? Aquí vamos a poner que recibe los parámetros. Lick, pero esa R que puso ahora no afectará. Ya les voy a explicar lo que quiero hacer acá. Miren, ¿qué es lo que acabo de hacer ahorita? Bueno, estoy diciendo, o sea, cuando estoy llamando a las funciones de suma y resta, le estoy dando los dos datos, el número 1 y número 2. Ahí en el momento en que yo estoy llamándolo, se llaman argumentos. Aquí, número 1 y número 2 se les llama argumentos. Entonces, mire, la función suma está recibiendo parámetros, número 1 y número 2. ¿De acuerdo? Lo mismo para la función de la resta. Ahora, mi pregunta ¿es necesario que al llamar a la función suma y a la función resta se le pongan esos dos argumentos? ¿Es necesario hacerlo? ¿Cuándo es que una función necesita que se le pasen parámetros? ¿Cuándo? No es necesario. No es necesario. ¿Saben por qué? Porque número 1 y número 2 son globales. Si yo digo acá, que me faltó esa línea, porque las variables están vacías. 20 y número 2 es 12. ¿Ustedes creen que la función suma se da cuenta que número 1 es 20 y número 2 es 12 sin necesidad de que yo se lo esté diciendo acá? O sea, Sí, si yo omito esto, me lo voy a quitar. ¿Se da cuenta la función suma de quién es número 1 y quién es número 2? ¿Se da cuenta? sí, Lick. Sí se da cuenta porque las variables son globales. Y si las variables son globales, funcionan para todo el código. Así que no es necesario que tenga parámetros. Va a tener parámetros cuando la función o procedimiento no tiene acceso a esos datos. Entonces, por eso necesita que se los den. Pero si tiene acceso a los datos, ¿para qué se los voy a dar? Si ella los conoce. En este aspecto, en este caso, no es necesario pasarle los datos porque ya lo sabe, los está viendo, tiene acceso a ellos. ¿Okay? Ahí está. Influye mucho el ámbito de las variables cuando nosotros definimos si la función o procedimiento va a tener parámetros. Hay que hacer una revisión de eso. Falta menos de un minuto, vamos a salir y vamos a volver a entrar.